Buen día, público querido, de verdad es un tema impresionante y va a ser muy bueno, obviamente, porque estamos platicando en esta semana, en este mes, se puede decir que del hombre, por eso tenemos los monitos azules, lo que es el cáncer de próstata. Y bueno, es un gusto recibir a un especialista, al doctor Luis Fernando Casteltort. Lo dije bien, ¿verdad? Casteltort. Casteltort. Sí. Ah, Casteltort. Ok, perfecto. Ahí está. Y es un gusto tenerte con nosotros y para platicar de este tema tan importante, ¿no? Que muchas veces lo vamos dejando, los hombres somos muy idiáticos para ir al doctor, ¿cierto o no? Y lo dejamos todo para el último. Sin duda, eso es de que somos idiáticos y hoy en día también tenemos el temor de acudir al médico, sobre todo al urólogo, ¿no? Genera demasiado estrés, incomodidad, y todo esto es por desinformación. Sí. Por eso, Azucena, qué bueno que estén estos programas para fomentar que la revisión en el varón se realice de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante. Doctor, ¿cuáles serían las principales secuelas que puede llegar el padecer cáncer de próstata? El cáncer de próstata, la principal secuela es no atenderlo a tiempo. Okay. ¿A qué me refiero? El cáncer de próstata, si se detecta en tiempo y forma, en etapas localizadas, las secuelas pueden limitarse o inclusive evitarse. Ya cuando el cáncer ya no está solamente en la próstata, que la enfermedad ya no es localizada y progresó, las secuelas pueden empezar y estas pueden ser las llamadas metástasis, que el tumor se fue hacia otro sitio. Y el que le gusta mucho al cáncer de próstata es a hueso. Okay. Dependiendo en qué sitio de la metástasis esté, puede generar dolor lumbar, dolor óseo, fracturas patológicas en estadios un poquito más avanzados, compresión medular, y eso puede generar que en el paciente sienta debilidad, cansancio en las piernas y pues mayor molestias. Si la enfermedad sigue progresando, avanzando, puede generar falla en el riñón, inclusive sangrado al orinar, y en etapas ya fatales, pues también genera la muerte. Y un dato importante, por ejemplo, está registrado más o menos 7,000 muertes anuales por el cáncer de próstata. Entonces, es una enfermedad que hay que tomarla muy en cuenta. Inclusive en Jalisco también tenemos aquí datos de hasta 2 muertes al día por cáncer de próstata. 2 muertes. Que ya es la secuela fatal, ¿no? O sea, ¿qué puede tener esto? Pues te puede causar la muerte, pero punto aquí importante es que esta se puede evitar. Si se detecta a tiempo un cáncer, se puede hablar de que puede ser inclusive hasta curable o tratable, ¿me explico? Sí. Y eso es importante, y todo esto es una detección oportuna. Quitarnos esas penas, quitarnos ese temor, y se puede llegar a resultados muy favorables. Pues después de los datos que nos acabas de dar, espero que ustedes que están en casita tomen el teléfono si tienen algún problema de eso, alguna duda sobre esto, y se comunique al 33 38 10 64 04, y también el código QR que aparece en pantalla para que nos haga llegar sus preguntas. Señoras, porque a veces los señores somos muy idiáticos, sí, ¿verdad? Casi siempre somos. Siñoras, de verdad, atienda a su marido y jale las orejitas para decirle, a ver, porque a mi marido le pasa esto y esto y esto otro. Eso es muy común y siempre lo vemos. Fíjate, yo no sabía esto, que puede migrar el cáncer después de la curación. ¿Dices que más se da en los huesos? Sí, los sitios en donde más genera secuelas es en los huesos. Ahí es lo que se le llama ya metástasis. Ya se habla de una enfermedad avanzada, ya que el tumor ya se fue a afectar al hueso. Genera lo que puede generar una fractura patológica, dolor óseo importante, debilidad, cansancio. O sea, eso ya son etapas avanzadas del cáncer de próstata. Bien. Doctor, hablábamos precisamente de esta mala información de ir con el urólogo, ir con el doctor. No es como las mujeres que cada año o cada 6 meses visitamos a nuestro ginecólogo por tabúes, por miles de cosas. ¿Cómo se podría prevenir precisamente el estar periódicamente checando que todo esté bien y no esperar hasta que ya se detecte un cáncer ya en etapa terminal? Sin duda. Excelente pregunta. La realidad es de que esto va a partir de los factores de riesgo que tenga el varón. Okay. El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de próstata es que el paciente tenga un antecedente familiar directo. Tenga un cáncer de próstata algún familiar, su padre, hermano, tío. Ese paciente hay que tomarlo muy en cuenta y empezar un screening o un diagnóstico preventivo a partir de los 40 años. A partir de los 40. Y en la población general, que no hay un factor de riesgo importante a partir de los 45, ¿de acuerdo? Si existe este factor hereditario, sobre todo, sí, hay que hacerlo más oportunamente a los 40 años, y si no, la población en general a partir de los 45 años. Ahora,
¿Qué hay que hacer en ese momento? Hablaban un poquito del antígeno prostático. Sí. Así es. Ese antígeno prostático es nuestra principal herramienta para identificar de forma oportuna alguna tumoración. Ahora, mucha gente se puede espantar de que salió el antígeno elevado y ya piensan que ya es un tumor. No, se tiene que tomar otro tipo de situaciones, otro tipo de estudios, la valoración del médico para ponerle una certeza a ese antígeno elevado. No se espanten de que se presente un antígeno elevado, pero sí ocúpense de acudir al médico y ver el por qué se elevó. Puede elevarse por otras causas que no sean oncológicas, sí lo es, pero lo importante de esto es descartar que no es un tema oncológico. Bueno, pues ahorita sí que hablamos de jalarnos las orejas a los hombres y sí lo tenemos que hacer, obviamente, sí. Quitarse la pena. Sí o sí, ¿qué tan sí o sí es que si tienes factores genéticos te pueda dar? Es un porcentaje alto, inclusive hoy en día todo ha progresado, ha avanzado. Podemos hacer estudios genéticos o moleculares para determinar que la posibilidad sea aún mayor. Entonces, simplemente conociendo el antecedente de que tuvimos un familiar con esto, ya que sea lo suficiente. No involucrarnos en hacer estudios genéticos más avanzados y demás. Al futuro quizá eso va a ser. Pero ahorita, hoy en día, sé que tengo un familiar que tuvo cáncer de próstata, tengo la obligación de irme a revisar más oportunamente. A partir de los 40. Gracias al público que se empieza a comunicar con nosotros y hacen pues esto más importante con sus llamadas. Dice, buenos días, doctor. ¿Es verdad que una secuela que les queda es la incontinencia urinaria o esto es parte de una operación de próstata? Correcto, es excelente pregunta. Como tal, la incontinencia no es una secuela propia del tumor. Lo que genera la incontinencia es el tratamiento que se le puede dar. Hoy en día ya con la tecnología, por ejemplo el uso del robot o la cirugía robótica, se limita un poco esta incontinencia urinaria, pero la incontinencia como tal es una secuela de un tratamiento primario que se le dio al paciente, lo que es la prostatectomía radical. Ajá. En la cirugía se erradica el tumor, por decirlo de una forma, y puede generar ese tipo de incontinencia, ¿no? Bien, te preguntan por acá, dice, buenos días, excelente programa, como siempre. Tengo 50 años y en raras ocasiones me dan como calambres en mi zona baja. ¿Esto a qué se debe? ¿Podría ser secuela? Saludos. No, la realidad eso es una situación, un síntoma muy poco específico. Ajá. Pudieran ser desde datos de un crecimiento prostático, que hay que diferenciarlo de un tumor prostático. Puede ser de una inflamación en la próstata que se llama prostatitis, también diferenciarlo. Pero todo siempre, 50 años, lo invito a la persona que amablemente nos contacta, que se agarra su antígeno prostático y una valoración por su médico urólogo. ¿Cuál sería el nivel del antígeno prostático? Lo ideal es encaminado a cada paciente. Se puede manejar desde 0 a 4. Ojo, si tenemos un paciente joven que tiene, joven me refiero a 45 años, con un antígeno prostático de 3 o 4, no es normal para ese paciente joven estando en rangos normales de laboratorio. Bien. Por eso es importante siempre que ese antígeno lo valore y le dé una confianza y una certidumbre su médico urólogo. Bien. Dice, buenos días a todo el staff. Soy Claudia Lara. A mi esposo lo operaron para no tener más familia, pero tiene una bolita en un testículo. ¿Qué probabilidad hay de que sea cáncer o que sea por la operación? Ya. La vasectomía realmente no es un factor de riesgo para desarrollar tumores, ni de testículo, ni de próstata, que es a lo que muy amablemente nos preguntan. No es un factor de riesgo. Ahora, sí es importante, dependiendo de la edad del paciente, que se revise esa bolita. Aprovechando el mes del hombre, incluye también la salud global. Y los dos tumores que más fomentamos es cáncer de próstata y tumor testicular. ¿Qué estudios se tendrían que hacer? Lo ideal ahí sería hacer un ultrasonido testicular para descartar que no sea una situación maligna. Ajá. O lo más común es que sea algo benigno, pero la certeza nos la daría un ultrasonido testicular. Bien, dice por acá María Luisa, mi esposo tiene 60 años, está tomando medicamento para la próstata desde hace un año. ¿Qué consecuencias o secuelas le puede dejar sin suspender el medicamento? Muy seguramente ese medicamento lo está tomando para que él pueda orinar bien, ¿sí? Que esa es otra patología, el crecimiento prostático. Bien. Muy seguramente lo está tomando y él, mientras esté orinando bien, que su flujo urinario sea el adecuado, lo puede continuar con toda seguridad. Perfecto. Dice, doctor, muy buenos días. Después de un tratamiento contra el cáncer de próstata con radioterapia y terapia hormonal, ¿cómo se puede saber si ya se eliminó totalmente el cáncer? Muchas gracias. Bien, la realidad, si el paciente se le dio un tratamiento primario que fue la radiación más el bloqueo hormonal, se le pegó con todo a ese tumor. Ahora,
¿Qué hay que hacer para ver que esté totalmente erradicada la enfermedad? Darle su seguimiento por medio del antígeno prostático, que también nos funciona, y ciertos estudios de imagen, como pueden ser imágenes moleculares, como el PET-PSMA, que es un estudio muy bueno para identificar que no hay alguna tumoración fuera de la próstata. Ojo, este no es un estudio de screening ni para toda la población, solamente, por ejemplo, en ese caso tan específico que nos comentó, pudiera ser de beneficio. Dice acá Germán, de 63 años, ¿por qué desde que me operé de la próstata eyaculo muy poco? Bien, tanto la cirugía por crecimiento prostático como para cáncer de próstata, la eyaculación tiende a eliminarse. Ya no va a eyacular o va a generar una eyaculación que se le llama retrógrada. El paciente va a seguir sintiendo placer y demás, pero el volumen eyaculado ya va a ser mínimo o nada. Pero sí, sí es una secuela que en ocasiones a ciertos pacientes sí mentalmente les genera un conflicto, pero fisiológicamente no debería tener un tema como tal. Pero sí es una secuela común por cualquier tipo de cirugía de próstata, ya sea por cáncer o por crecimiento. Dice, doctor, buenos días, mi antígeno prostático es elevado, 7. Me dicen que es cáncer. Unos médicos señalan que hay que hacer biopsia y otros no, que ya no sería factible operar. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Quimios? ¿Esto es cierto? Bien. ¿Elevado? 7. Sí es elevado, ¿no, doc? Sí, un antígeno en 7 es elevado, no tan elevado y mucho menos como para mencionar ya la palabra quimioterapia. Cáncer, sí. La palabra quimioterapia ya sería para un escenario final de la enfermedad, cuando ya la secuela está en hueso, en órganos y demás. Ahí sería un tema, ¿no? Pero un antígeno en 7, lo que yo le sugeriría a ese paciente es que sí se realice una biopsia. Recordar, antígeno elevado no es igual a cáncer. Antígeno elevado, vale la pena realizar biopsia, y en la biopsia sí nos confirmaría si hay o no hay un tumor. Dice, buenos días, ¿cuáles serían los síntomas más importantes o notorios donde tengamos que ir al urólogo a revisión? Mi nombre es Michelle Solís de Zapopan, gracias. Gracias, Michelle, por esa pregunta. La realidad, para el cáncer de próstata no hay un síntoma que si me empieza a dar ya sospecho en cáncer. La realidad es que no es así, pero la mayoría de las ocasiones puede empezar el paciente con flujo urinario débil, se levanta mucho en las noches por orinar, en ocasiones puede haber algo de sangre en la orina. En este caso, y hablando del tema de cáncer de próstata, yo le sugiero a Michelle que si ya tiene 45 años, se realice una revisión por su urólogo, se tome su antígeno prostático, y esa sería la mayor certeza. ¿Por qué? A esa edad muchos varones no tienen ningún síntoma. Entonces no hay más que la revisión, y ya en consulta, con ciertos estudios que realizamos, ciertos cuestionarios, ciertas preguntas y exploración, podemos ya identificar los síntomas que supuestamente no tenía el paciente, los descubrimos en ese momento. Sí, bien. Dice, doctor, buenos días, tengo 52 años y ahora al orinar hay que hacer más fuerza para que salga el chorro de orina. ¿Esto podría ser cáncer de próstata? Directamente no, pero no lo puedo descartar. Aquí lo que habría que hacer, lo más común es que eso sea un crecimiento de la próstata que obstruye la uretra, y ahí lo que hay que hacer es empezar con cierto medicamento, dependiendo del estadio del paciente, pero directamente no sería cáncer. Habría que descartar primero un crecimiento prostático, que esto es lo más común. Ya. Dice acá a este lado, señor Gómez, 74 años. ¿Qué pasa si decido no operarme de la próstata si no existe cáncer? Pues, ¿para qué se operan, no? Sí. Bueno, sí, la realidad hay muchos pacientes que pueden pensar que forzosamente se tienen que operar, ¿no? O sea, de la próstata pasa la edad, y que es una realidad. O sea, mientras más crece el varón, la próstata va creciendo y los síntomas urinarios pueden ser más constantes o molestos. Pero no es no es forzoso que se tenga que operar a este paciente. Yo le invito a ese paciente que vaya a alguna revisión, ya que tiene 74 años, muy seguramente sus problemas sean más por crecimiento. Me refiero a que no orine bien, que el chorro sea débil. Yo creo que va más encaminado hacia allá. ¿Y la operación se supone que mejora alguna condición? Sin duda. Ya una cirugía de ese tipo le cambia su vida totalmente. Sí, le puede ayudar. Doctor, buenos días. Dice, después de que me operé de la próstata, padezco disfunción eréctil. Soy Juan. ¿Hay algún tratamiento? Sí. Las secuelas más constantes o comunes de una cirugía radical de próstata es la disfunción eréctil y también la incontinencia urinaria. Para ambas hay soluciones. Para la disfunción eréctil tenemos desde terapias médicas, desde terapias inyectables, o en un estadio final, que les va muy bien, una prótesis. Bien. Si somos muy propensos los hombres, obviamente, con esta enfermedad que casi a todos nos podría llegar a dar, ¿sí? ¿Cada cuándo sería el tiempo para ir a estar en revisión o chequeos? Ya.
Eso es una pregunta que es causante de cuestionamientos a niveles internacionales. Sí. ¿Cada cuándo irnos a ver? En todas las guías de las asociaciones europeas, americanas, está esa disyuntiva. Tenemos que valorar nuestro caso, lo que tenemos en casa en México. Por ejemplo, hoy en día en México se detectan más o menos 35,000 casos anuales de cáncer de próstata. 7,000 tienden a generar algún padecimiento mortal. El tema aquí es que más del 60% ya no están en enfermedades localizadas. Entonces estamos llegando tarde a detectarlos. Yo los invito que mínimo una vez al año vaya el varón a hacerse una revisión por medio del antígeno prostático y la valoración de su médico urólogo. ¿Cuándo? Como les comentaba, factores de riesgo a partir de los 40 años y si no, a partir de los 45. Doc, mira, una persona joven de 30 años dice, doctor, ¿es recomendable hacer estudios preventivos? Soy joven y tengo 30 años. La verdad es de que no. En pacientes jóvenes lo que más se puede asociar o confundir un poco es un tema que se llama prostatitis, que eso puede generar síntomas urinarios y también elevación un poco del antígeno. Yo al joven le comento, lo invito más a una autoexploración a nivel testicular, que esa sería más su situación preventiva, descartar un tema de tumores de testículo, pero como tal para próstata, empezar a los 40 años. A partir de los 40. Bien, y ya los que estamos ya más mayorcitos de los 40 y 45, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es sí, cada 6 meses, cada año. Va a depender mucho de los síntomas que tenga el paciente y de sus estudios que tenga en ese momento. Lo habitual, un paciente con antígeno normal, con síntomas urinarios leves, lo pudiéramos estar revisando una vez al año. Bien, te invito a que nos digas las conclusiones del tema, por favor. La realidad, yo los invito a que los pacientes, los varones en general, se revisen. El cáncer de próstata es un tumor que se puede controlar a tiempo si se detecta a tiempo. Doctor, ¿algún teléfono, alguna red social donde nos podamos poner en contacto contigo y la gente pueda acceder a ti para precisamente no autodiagnosticarse, no automedicarse, acudir con un experto en la materia? Claro que sí, gracias por la oportunidad. Nos pueden localizar en el teléfono 33 22 34 26 77 o en nuestras redes sociales, Dr. Casteltort, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en donde quieran, estamos para servirles y con toda la confianza pueden preguntarnos y les contestamos. Dejamos el teléfono con Pina, si usted no alcanzó a anotarlo, para que se comunique directamente con el doctor Fernando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. gracias, Siempre un gracias.